continúe bendiciendo a todos. No sé si alguno ya es bendecido, ya alguno fue bendecido en esta mañana. Amén. Yo realmente no soy una persona habitualmente demasiado gozo, le voy a decir la verdad, pero estoy con un gozo fuera de serie en esta mañana. Como decía en oración, como la palabra enseña, recibiendo ese gozo de la salvación. Hay uno allá que estaba medio decaído y dice: Señor, devuélveme, el rey David, si no me equivoco yo, devuélveme el gozo de tu salvación. A veces, como decía el pastor David recién, hay pruebas, hay circunstancias que pueden un poco quizás desanimarnos o lo que sea, pero hermano, dice el apóstol Pablo, mirando a la meta del supremo llamamiento, no mirando el obstáculo que está acá enfrente de nuestros ojos, sea el Mar Rojo para el pueblo de Israel, o sea una enfermedad, una dificultad económica, un problema de cualquier índole. El Señor, hermano, responde y es una alegría realmente. Yo meditaba ahí mientras el pastor David traía el mensaje, cuántas cosas pasamos como el pueblo de Israel, tantas cosas pasó, cuántos músicos pasaron al cabo del año, de los años, quiero decir. Recuerdo en algún momento tuvimos un trompetista muy bueno en la iglesia, había allí también uno que tocaba el clarinete, David, que le encantaba de chico, tenía un acordeón de madera ya con y hacía todos los ademanes y se torcía, bueno, y Dios lo bendijo con lo que él quería, que era tocar el teclado, y hoy llegar acá y poder tener tal vez en tantos años una orquesta que suene bien, que suene ajustada, que las cosas suenen bien, que la grabación vaya mejorando. Para mí es una alegría, hermano, grandísima. Yo fui músico hace años atrás y tuve algún grupo y bueno, siempre decía, lo que más me interesa es grabar, porque la grabación es lo que queda. Uno puede tocar en un escenario y ser muy exitoso en ese momento, pero al otro día, ¿quién tiene memoria de lo que se hizo? Pero cuando las cosas las podemos dejar registradas, como Dios allí de alguna manera permitió que la mayoría de las predicaciones, sobre todo en convenciones y eso que desarrolló el pastor Gómez, quedaran grabadas, y hoy en día, hermano, tantos años después, siguen siendo de bendición, que Dios me haya dado la oportunidad a mí de poder pasar y digitalizar esas cosas y ponerlo al alcance del público. Yo ya soy participante, hermano, de la bendición, porque como cada uno tiene que buscar de encuadrar en ese engranaje de esa maquinaria que es la iglesia, hermano, y poder encontrar nuestro lugar, poder encontrar en qué cosas podemos estar colaborando para que, como decía el pastor David, si viésemos con nuestros ojos carnales a Jesús acá, todos procuraríamos tocar mejor, hablar mejor, predicar mejor, cantar más afinado, cantar, aplaudir, hermano, y que la palabra de Dios, de alguna manera, al sentir que venía a mí, dice la Escritura, dice, como viendo al Omnipotente. Y yo realmente, hermano, hoy vine y Dios hizo una obra y yo pude cantar y pude tocar como viendo al Omnipotente, hermano. Y espero que esa obra, hermano, también Dios pueda implantarla en la vida de cada uno, que pueda venir, como dice esa otra alabanza, yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Hermano, que usted se alegre, que sea un gozo, así, llegó el domingo, llegó el día, y no, que tengo tanto que hacer también, doy gracias a Dios, que el pastor David nos está acompañando, y bueno, es parte de toda esta mejora que estamos teniendo, no solo técnica, sino musical también, y que podamos unos a otros estarnos incentivando, darle la oportunidad. Yo siempre dije y reafirmo, quiera Dios traer nuevas almas que se conviertan a Cristo, pero que también sean instrumentos. Y yo estoy deseoso de darle el micrófono al que venga, de darle el bajo al que venga, o la guitarra, toco una segunda guitarra, o no hay cuando uno quiere alabar a Dios, hermano, con las palmas puede hacerlo, pero si no, tantas cosas que a veces están arrumbadas ahí, un pandero,
un par de maracas o los bongos o cualquier otra cosa, hermano, buscando todo de participar, decir, bueno, yo quiero ser parte de esta fiesta, quiero ser parte de esta alegría, porque estamos en una fiesta, hermano, o no estamos en una fiesta. La fiesta no es una reunión en especial una vez al año. Cada día, hermano, que nos reunimos y tenemos la oportunidad de reconocer el nombre de Jesucristo, debe ser una fiesta. ¿Amén? Bueno, el que no estaba a tanta fiesta era el apóstol Pablo, acá en el capítulo 25, después de estar 2 años preso. También la predicación que decía el pastor David recién acerca de Sila, ¿no? De Sila no es demasiado lo que podemos decir, no escribió cartas, no. Pero ¿sabe qué? Yo me daba cuenta ahí sentado, el Señor, mándanos más Sila. ¿Por qué era tan bueno predicando? Porque Sila no era de los que estaban en las maduras, como se dice acá. Sila también era compañero de prisiones, hermano. ¿Cuánta gente cuando nos va bien y estamos en la cresta de la ola, están al lado nuestro, y cuando las cosas no van tan bien, se van? Se lo hicieron a Jesús, así que no se extrañe. Jesús le tuvo que decir a los discípulos, dice, ¿también se quieren ir ustedes? Hermano, que Dios ponga en cada uno de nosotros, hermanos, firmes, asentados en la palabra, hermano, asentados en ese cimiento, en esa roca inamovible que es Cristo, para que podamos estar allí realmente arraigados en este lugar, hermano, podamos realmente estar arraigados y también dar frutos. Pablo apela a César en el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto, se terminaron los 3 viajes misioneros. Pablo, cuando va a Jerusalén y ya revelado por Dios, le esperaban prisiones y no tardó mucho esto en cumplirse, y fue arrestado en Jerusalén, fue conducido a Cesarea y allí permaneció por más de 2 años en Cesarea, y cada vez que tuvo la oportunidad también predicó la palabra. Y por eso yo decía, preste atención, hermano, porque a veces un par de versículos transcurren años y a veces en capítulos son hechos que se desarrollan en unos pocos días. ¿No? Y debemos también tener en cuenta estas cosas, porque quédese tranquilo que si allí en medio de la prisión y en medio de los azotes Pablo y Silas cantaban y oraban a Dios y los demás los escuchaban, ¿qué habrá sido durante estos 2 años, hermano, el apóstol Pablo allí preso en Cesarea? Quédese tranquilo que él no perdió la oportunidad de predicar y de dar a conocer a otros. Y hermano, Dios hace una obra, porque nosotros no podemos señalar con el dedo. Yo ayer, mientras estábamos en la reunión en Juan Lacase, no me acuerdo en qué parte de la predicación que estaba escuchando allí, Dios traía a mí el testimonio que recoge uno de los evangelios, dice, acerca de Jesucristo crucificado. Dice, y este soldado da testimonio, dice, de estas cosas, porque también una persona que estaba allí cumpliendo su rol, un soldado, se hubiera dicho, no, yo no hago esto o no hago aquello, terminaba colgado también. Pero allí, estando crucificando a Jesucristo, el propio soldado vio las cosas y se convirtió. Hermano, no sabemos cuál es el momento que Dios ha señalado para cada una de las personas. Quizás alguien también de los que nos escuchan, sabemos esta no es una transmisión en vivo, entonces se escuchan diferido, como se dice habitualmente, y depende del punto geográfico en el que esté cada persona, lo puede ver hoy, mañana, dentro de un año, hermano, pero que la palabra de Dios pueda correr, y nosotros mismos ser instrumentos retransmitiendo las buenas nuevas. Es decir, cuando nos llega un mensaje, dice, este mensaje fue de bendición, yo lo reenvío. Hubo un mensaje ahí del pastor Gómez, que para mí uno de los más importantes, al menos para mi vida, y yo me preocupé no solo de transmitírselo a hermanos o de ponerlo en mi estado, se lo mandé a personas puntuales que sé que Dios quizás está comenzando allí una obra o les está hablando a su vida, y les envié, le digo, escuchá esto y después te voy a pedir que me comentes a ver qué te pareció. No es cuestión nomás, reenvío, no hay que hacerle un seguimiento, hermano, a las cosas y ver, ¿tuviste oportunidad de escucharlo? Y si no tuvo, allí insistir, decir, escuchalo, porque realmente es algo que vale la pena. Llegado pues Festo
a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Acá vemos hace el camino de ida y luego de vuelta, ya que Cesarea era uno de los lugares más próximos para embarcar. Sabemos que la mayoría de las misiones habían salido de ahí, y este nuevo gobernador, no dice de dónde, pero seguramente venía de la capital del imperio, venía de Roma, había sido designado para gobernar en aquella tierra, y llega, pero enseguida que llega, el eje central de aquella parte donde él gobernaba estaba en Jerusalén, entonces va a Jerusalén. Le digo porque cuando este hombre llega y hace esto y se reúnen los judíos con él, le piden que Pablo sea traído. Dice, no, vamos al lugar donde se deben desarrollar los juicios, que eran Cesarea mismo. Bueno, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer de Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Mira, hermano, qué tipo de religioso que tenemos acá, porque Jesús dijo con claridad, por los frutos los conoceréis. Así que uno puede ser principal, dice los principales, los más influyentes, los judíos, los principales sacerdotes y todo lo demás. ¿Qué había en el corazón de esta gente? Bien los calificó Jesús cuando le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hay, hermanos, gente que aunque se diga ser creyente, están obrando como hijos del diablo, porque el anticristo, dice el apóstol Juan, ya está en medio de vosotros y se opone a todo testimonio, a toda verdad de Dios. ¿Quién estaba usando a estas personas? Las personas están allí pensando que el anticristo es una persona que va a surgir en determinado tiempo, y algunos dicen, sí, ya vino, era Hitler. No se equivoque, hermano. Dice Juan, si no busquen la palabra y me corrige si yo estoy equivocado, el anticristo ya está en medio de vosotros. Y siguen habiendo, hermano, nuevos anticristos que se levantan. Acá, hermano, ¿cuál era el anticristo? Todo esto que nombra acá, los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, se presentaron contra Pablo. Y hermano, discúlpeme que le diga otra cosa, la guerra no era contra Pablo, la guerra era contra aquel que Pablo era un embajador, Pablo era un representante, pero ¿de quién? De Jesucristo. Y allí estaban en contra de Jesucristo, estaban en contra del mensaje que se predicaba, al punto de no solamente rebatir las palabras, sino aún estar dispuesto a silenciar la voz del apóstol Pablo en un espíritu, hermano, que no había menguado en ellos. Sus intenciones, que habían arrancado 2 años antes, ¿se acuerda con aquellos 40 hombres que se habían juramentado para matar al apóstol Pablo? No se había aliviado, decir, bueno, estuvo 2 años preso, ya como que nos olvidamos del problema. No, seguía siendo una molestia para ellos y seguían en ese mismo espíritu, hermano. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado nada. Hermano, como lo vimos también en el estudio pasado, de que Pablo habla acerca de la buena conciencia para con Dios y para con los hombres, acá mismo podía pararse y decir, ninguna cosa he hecho en contra. Y hermano, cuando entendemos el plan de salvación de Dios y entenderemos también acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto, vemos, hermano, que no están para nada peleados. El propio apóstol Pablo, defensor y proclamador de la gracia, afirma y dice, la ley es santa, es justa y es buena, no tiene nada de malo. Lo malo es la persona, lo malo es la incapacidad de la persona de justificarse delante de Dios, y por eso Dios envió a Jesucristo, que él predicaba. Y dice,
Cristo vive. Ese era el eje del mensaje. Hoy vemos algunas personas que todavía pegan algún sticker, lo he visto en camiones o en algún auto, dice, Cristo vive. Qué bueno es que entendamos, que realmente lo entendamos y proclamemos esta cosa, Cristo vive. Verso 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Recuerda, hermano, que Pablo era un ciudadano nacido en una provincia romana y por eso tenía derecho a hacer este pedido ante una injusticia, porque era toda una trama que había donde estaban intentando su mal, pero él apela a César. También entiendo yo, esto es mi percepción personal, dada la escritura que vemos que el apóstol Pablo le escribe a los propios romanos mucho tiempo antes, siempre había tenido el anhelo de ir a visitarlo. Dice, cuando vaya, en la carne tenía un montón de planes Pablo, quería ir a predicar a España. ¿Sabe que España ya existía? El día de Pablo dice, cuando vaya para España, pasaré en medio de ustedes, si Dios me lo permite. Y Dios no se lo permitió de la manera que quería, pero aquí, hermano, estaba programándole un viaje para que pudiese llegar también allí a Roma, de donde se escribieron muchas de las cartas que hoy forman parte de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y ahí entonces va a surgir una travesía, un último viaje del apóstol Pablo, ya como prisionero, no como hombre libre, rumbo a Roma, donde también tendría la oportunidad de dar esta palabra, y no solo allí, sino que en el camino también muchos se convertirían, porque el Señor, hermano, pone en el camino de cada uno un instrumento para que pueda darle testimonio. El que es oveja de Dios, en algún momento Dios envía un emisario para que dé su palabra, no importa las circunstancias, si es libre o si es prisionero, no importa, como hacía el pastor David, si está preso allí en una prisión, en lo más profundo, aprisionado con un cepo que capturaba los brazos y las manos y lo inmovilizaba totalmente a la persona, y aún así, hermano, cantar alabanzas, hermano, y hacer oraciones a Dios. Y los demás escuchaban. El carcelero también escuchaba. No por eso, no fue por otro motivo, hermano, que ese mismo día llegó a Pablo, curó las heridas y se bautizó él y toda su casa. Así que, hermano, el mensaje de Dios es glorioso y Dios allí pone en el camino a aquellos que han sido elegidos para salvación. Lo dejo con el pastor Renzo. Bendiciones.